Alerta en C5N. Mañana llega a la Argentina una nueva misión del FMI. Estará encabezada por Roberto Cardarelli. Llegará mañana y según dijo un vocero del Fondo Monetario Internacional, se va a reunir con autoridades argentinas para analizar los recientes acontecimientos económicos y financieros y los planes de políticas del gobierno. Además, va a reunirse con asesores económicos de los principales candidatos presidenciales. Ustedes charlaron con Iván y con Mariano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el fondo dice que Argentina no ha cumplido con las metas pactadas? Si estas nuevas medidas no van a llegar nunca a lograr el déficit cero, porque de hecho son fiscales, y dice, bueno, los 5.600, que son millones de dólares, no estamos en condiciones de prestarlos. Problemón mayúsculo para la Argentina, problemón para el FMI también. Pero para Argentina es un problemón de verdad. Argentina es lo más parecido a un colapso económico, así por lo menos me lo definieron dos economistas que están al tanto de cuáles son las urgencias del gobierno en esta etapa, que vayan básicamente para repagar deuda, es decir, se está esperando esta plata para poder asumir compromisos de deuda que estaban pendientes y en el caso de la Argentina no recibirlos es lisa y llanamente entrar en cesación de pagos, es la declaración formal del default. Lo único que separa a la Argentina de la declaración formal del default es los desembolsos que hay del Fondo Monetario Internacional. Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí, yo prefiero honestamente pensar que van a ni prestarlo. Pensarlo eso, porque hoy... pero Iván, acá hay un tema... coincidís conmigo que es una pregunta que tenés que hacerte. No, sin dudas. Pero ¿vieron la frase esta de... que es muy conocida de si le debo 100 pesos al banco, el problema lo tengo yo, si le debo 100.000 millones, el problema lo tiene el banco? Sí, seguro. Bueno, en Argentina, y discúlpenme la simpleza del razonamiento, pero para entenderlo, pasa algo parecido. Estoy mirando para saber si estoy chequeando con los equipos técnicos de los candidatos para ver quiénes se van a reunir, porque lo que comunicó la gente de prensa para América Latina del Fondo Monetario es lo que decía Luli recién. Pero en este caso creo que el fondo... Hay dos lecturas para hacer. La primera es, el fondo es un acreedor que no te quiere cobrar porque Estados Unidos tiene el 16% de las mesas, tiene capacidad de veto por tener el 16% de lo que es la conformación de las sillas, o es un acreedor que necesita cobrar y entonces Argentina, por ser el préstamo más grande que tiene a nivel global, se transforma en un factor a resolver sí o sí, porque también se están jugando la propia, no porque es simplemente algo para nuestro país. Bueno, en este sentido, me parece que son las dos preguntas que he consultado, pero recibo diversas respuestas. Algunos que dicen, al fondo no le interesa cobrar, sino lo que le interesa es presionar políticamente, no por el fondo en sí, sino por los Estados Unidos, al próximo gobierno para que haga las reformas estructurales que entiende el fondo que hay que hacer, reforma laboral, reforma previsional, etcétera. Y otro que te dice, no, el fondo no puede ser socio en la caída de la República Argentina porque ya reputacionalmente quedó muy dañado con lo que ocurrió en Grecia en la última experiencia, en el último experimento. Así que me parece interesante consultarle a alguien que sepa de esto, de cuál es el recorrido más racional de las dos preguntas que acabamos de plantear. ¿Por qué? Porque a partir de ese recorrido vamos a poder estar más cerca de la respuesta a tu pregunta de si los 5.000 millones de dólares van a desembolsarse o no. Mi sensación, por lo que dijo Álvarez Agis en este canal, tanto en Hagan Algo como en Minuto 1, es que lo va a desembolsar, porque lo que dijo fue Macri... El responsable de lo que está pasando es el programa económico del Fondo Monetario, que el gobierno cumple al pie de la letra. En eso difieren... pero hasta la semana pasada. Hasta la semana pasada, efectivamente. Ahí no cumplieron más. Efectivamente. Lo que pasa es que vos tenías, recuerden... Hablemos que nadie quiere que Argentina entre en default y se funda, todo lo contrario. La que cumpla sus obligaciones, todos queremos que... que haya un modelo distinto para, no digo refundar la Argentina, pero reorganizarla. Ahora, lo que pasa es que hay que planteárselo también porque el fondo es el fondo. Acá lo hemos vivido hace años con Herz Keller y varias veces más. Además, Gallego, Iván, están las dos bibliotecas, es decir, está el Fondo Monetario como socio a la fuerza de la Argentina en esta etapa, pero también está el Fondo Monetario que en el año 2001 se cansó y dijo, le soltamos la mano a Fernando de la Rúa. Y no nos olvidemos, sumemos también como factor
que el Fondo Monetario Internacional, presionado por Estados Unidos, accedió al mayor crédito stand-by de su historia a favor de la Argentina, bajo la perspectiva de apuntalar a Mauricio Macri como candidato presidencial. Y cuando iba a llegar este desembolso, según algunas encuestas, Mauricio Macri iba a ser un candidato competitivo, probablemente después de haber atravesado una primaria con 3, 4 puntos de diferencia a favor del candidato opositor, pero que lo dejaba a las puertas de la segunda vuelta con buenas perspectivas para ganar. Que fue la encuesta que hicieron circular el viernes, previo a las elecciones. Quiero decir, están las dos bibliotecas. Por supuesto, yo creo como Iván que políticamente todo indica que lo más lógico para los cánones occidentales es que el Fondo Monetario Internacional haga ese desembolso, cierre los ojos, se tape la nariz y le dé a la Argentina la plata, a pesar de los ostensibles incumplimientos, sobre todo en las metas fiscales que va a tener a partir de esta devaluación. Ahora, yo dejaría abierta esta incertidumbre porque no son economistas marginales, aislados, no. Los que están diciendo, ojo que el Fondo Monetario Internacional puede cerrar la canilla también. Por eso digo que está, como dice Iván y como decís vos, están las dos bibliotecas, ¿no? Exacto, me parece que ahí es donde puede poner incluso a hacer una salvaguarda el fondo en decir, bueno, hasta esta revisión, como no se ejecutaron las medidas estoy hablando ya de una suerte de maquillaje semántico para poder bancar puertas para adentro este tipo de cosas, porque el funcionamiento que tiene el fondo es bastante complejo, digamos, por más de que las decisiones las toman siempre los mismos. Me parece que podría decir, bueno, al no haberse todavía sentido el impacto de las medidas que van a tener costo para las provincias y varios etcétera, vamos a hacer el desembolso como quedó pactado en el programa que arreglamos con el presidente, habida cuenta que los equipos técnicos de Alberto Fernández, de Roberto Lavagna y del propio Mauricio Macri consideraron que si continúa cualquiera en el Poder Ejecutivo se va a sentar y va a cumplir con los compromisos, eventualmente lo que se podrá es refinanciar, no reestructurar. En un paraguas de esa naturaleza, como dice Marian, me parece que se podría recorrer la racionalidad. Ahora, también es cierto que estamos viviendo a lo largo y ancho del mundo situaciones que no tienen demasiado que ver con la razón Claro. y que muchas veces se utiliza, como nunca diría, o por lo menos yo no recuerdo, la política exterior para hacer política de puertas para adentro. Entonces, no digo nunca, estoy diciendo, en este momento se me ocurre el caso Venezuela para muchísimos países, hoy lo que pasó entre la Unión Europea y el Brasil de Jair Mesías Bolsonaro, ustedes lo comentaban anteriormente. Entonces, no sé, desconozco, me excede lo que dirá Cardarelli en la reunión con los equipos técnicos, sí que sin dudas, si llega a ocurrir que no hagan al desembolso, Argentina va a estar en una situación muy pero muy comprometida, eso está fuera de discusión.